Y yo le quiero mostrar la recompensa del ayuno. Lo que trae el ayuno al hacerlo a la manera de Dios. Porque mucha gente se frustra y dice, ala, pero es que yo he ayunado y yo he orado y yo no he visto los resultados. Pero es que cuando nosotros no lo hacemos como Dios pide las cosas, no vamos a ver los resultados como queremos. Pero cuando hacemos las cosas de la manera que Dios nos enseña y nos pide, los resultados van a ser poderosísimos, van a ser grandes. Y Dios le quiere mostrar su gloria en el 2026, es su bien. Me sorprendió leer este texto, cómo hay una expresión clara del Señor en el versículo 12, y vamos a llegar a ese punto, pero dice, las casas que están en ruinas serán restauradas. Hay muchos hogares que están en ruinas. Y el ayuno es un arma espiritual poderosa para que venga la restauración. Pero escuche lo que dice Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, nos humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a los trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en el cielo. Y otra versión dice, no ayunen como hoy, para que el cielo te responda. Ve al que tiene al lado y dígale, vamos a ayunar a la manera de Dios y el cielo nos va a responder. Háblelo, por favor. Vamos a ayunar a la manera de Dios y el cielo nos va a responder. Yo necesito que el cielo me responda. Amén. Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamas a esto ayuno o día agradable de Jehová? No es ese el ayuno que el Señor escogió. Escuche lo que ocurre. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7, es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Y ahí viene la recompensa, aunque ya la leímos en el versículo 7 también. Escucha lo que dice el verso 8. No sé si usted necesita esta manifestación de Dios, pero yo la necesito. Entonces, diga conmigo, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y dice el 9, e invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Imagínense que el Señor nos diga, heme aquí. ¿En qué puedo ayudarte, Yajaira? Wow, eso es poderoso. A mí me gusta tener alianza con el Dios del cielo. Aprendí en la vida que toda confianza en el hombre tenía que eliminarla. Amo a mi prójimo, pero toda mi confianza está en Dios. Él es el único que nunca falla y Él es fiel. Y dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, este texto es poderoso para las familias, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Diga conmigo, y seré llamada reparador de hogares, reparador de sendas. Amén.
y restaurador de casas arruinadas. Declárelo conmigo: mi casa será restaurada. Mi casa será restaurada en el nombre de Jesús. Ok, esa es la recompensa, pero vamos a hablar un poquito. El pueblo de Israel, el Señor le da un mensaje fuerte de exhortación a la nación de Israel, pero el fin de la exhortación era motivarlos a la restauración. Siempre el corazón de Dios va a ser restauración, volver las cosas a su plan original, que es sanar, liberar, restaurar, sacarnos del lodo cenagoso. Y el Señor le dice a través del profeta de Isaías a la nación de Israel esto. Y le dice el Señor, ahora se cree que esta exhortación que Dios trajo a la nación de Israel era cuando ellos acababan de salir siendo una nación cautiva por Babilonia. Y ellos estaban siendo libres en esa temporada. Entonces ellos comenzaban a querer buscar a Dios y ayunaban y esperaban respuesta del Señor. Pero ¿por qué Dios no le respondía? Ahora, vamos a entrar a un nuevo año y le quiero hacer una pregunta. ¿Usted desea que el año 2026 sea diferente? ¿Desea usted ver la gloria del Señor? ¿Desea disfrutar al Espíritu Santo? ¿Desea cumplir el plan de Dios? Entonces tenemos que hacer las cosas a la manera del Señor. El Señor le dice a la nación de Israel: yo te voy a mostrar mi gloria, pero vas a ayunar a mi manera. Y lo primero que le enseña, vamos por favor a los primeros versículos 1, 2 y 3. Le dice qué es lo que no debe de hacer, porque Israel hacía cosas que no eran correctas. Por ejemplo, buscaba a Dios en apariencia. No podemos buscar al Señor en apariencia. Si queremos ver resultados poderosos, de verdad, yo siempre he creído que el evangelio no es ninguna religión. Ahora, le puedo decir algo honestamente. Si usted dice que es cristiano y que ha tenido un encuentro con Jesús, tienen que haber evidencias. Tiene que haber fruto. Nadie que dice que es cristiano me puede decir a mí que el Señor no le ha transformado. Nunca su debilidad, nunca su problema va a ser más grande que el poder de Jesucristo. Si el evangelio no ha dado resultado en una área de su vida, algo anda mal en nosotros, no en el Señor. Porque su palabra siempre da resultados. Entonces, anhelamos y queremos buscar a Dios, queremos resultados, queremos cambios. Pero el Señor dice: yo quiero darte esos cambios, yo quiero que mires resultados, pero lo vas a hacer a mi manera. La nación de Israel buscaba en apariencia al Señor, y eso se llama religión. Y las religiones están llenas de dogmas de hombres, pero no han transformado el corazón del ser humano. Solo Jesús lo puede transformar. ¿Queremos ver nuestros hogares cambiados? Necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Pregúntele al que está a su lado: ¿estás dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios o a tu manera? Miren, hay un problema en esto. Y el problema es que Dios es eterno y nosotros nos envejecemos. Él va a estar en su trono siempre. Pero Dios quiere mostrarnos su gloria. Lo segundo es que la nación de Israel vivía peleando. El pleito se tiene que ir de las casas. El pleito se tiene que ir de los matrimonios. El pleito, la ira, la discordia, la murmuración. Queremos ver al Señor, expulsemos todo aquello que está destruyendo nuestro hogar, nuestra familia, la discordia, el pleito. Alguien tiene que ser diferente en el hogar. Alguien tiene que pararse y decir: no, en mi matrimonio no va a ser guarida de demonio, va a ser casa del cielo y gloria de Dios la que va a haber en mi familia. Y supongamos que usted dice: pastora, pero yo soy el que siempre estoy buscando a Dios. Sígalo haciéndolo, siga haciéndolo. No se rinda. Ahora, esto no es de quién es el más importante, es de quién es que quiere hacer la voluntad del Señor.
A mí la voluntad del Señor me conviene. Yo amo y aprecio lo que Dios me ha dado. Entonces vivían en pleitos y el Señor le dice, venís a ayunar, venís a orar y solo vivís en pleito. ¿Cómo yo te voy a responder? Lo otro, eran insensibles a la necesidad de sus hermanos, muy insensibles. Hay veces el ser humano se puede volver tan egoísta que se enfoca solo en su propia necesidad y se olvida que hay muchos que las necesidades de ellos son más grandes que las que se está pasando personalmente. Y cuando nos damos cuenta de eso, lo que nos sentimos es, Señor, perdónanos, porque hay otros que tienen necesidades más grandes que las nuestras y nos volvemos insensibles y quejosos muchas veces. Y es también que las acciones de ellos eran contrarias a lo que Dios pedía. Y si nosotros lo traemos a la actualidad, ¿qué es cristianismo? Dígale al que tiene a su lado, ¿qué es cristianismo? Y respóndale viéndole a los ojos, es un estilo de vida. Eso es cristianismo. Un estilo de vida responde a lo que cree. El cristianismo es evidencia, hay fruto. Entonces Dios dice, oran, ayunan, pero yo no veo que ustedes tengan acciones del estilo de vida que yo les estoy pidiendo. Ahora, yo les estoy enumerando la causa de por qué Dios no respondía. Yo necesito ver a Dios en el año 2026, aún más de lo que lo he visto este año. Por eso necesito responder a lo que Él me está pidiendo. ¿Cómo ayunamos, pastora? Lo primero es que realmente nuestro corazón se humilla a Dios. El Señor le dice a la nación de Israel, se doblan como junco, pero no me obedecen. Y es que nuestra rendición debe ser interna totalmente. Aun cuando parezca que nosotros tenemos la razón, Dios siempre va a tener la razón. Un ejemplo de esto, bueno, tal vez usted es una mujer que está luchando por su matrimonio, su esposo no se está portando tan bien, pero Dios le dice, perdónalo, guarda silencio. Pero Señor, yo tengo derecho. Y dice el Señor, quieta. ¿Sabe que Dios pelea mejor que nosotros? Él es maravilloso. Pero la Biblia dice que la guerra no es con espada ni ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios que transforma el corazón del ser humano. Y el detalle está en que nosotros tenemos que entrar en esa vida del Espíritu que es contraria a nuestra naturaleza humana, a lo que pensamos, deseamos. Es contraria. Siempre la palabra de Dios y el Espíritu van a ir en contra de la carne. Van a ir en contra del ego, van a ir en contra de la razón, porque esto es un reino sobrenatural. Y cuando nosotros obedecemos, vamos a ver su gloria. Entonces Dios les está diciendo, quiero que se humillen, quiero que me busquen de verdad. Y eso de buscar a Dios de verdad tiene que ver con la sinceridad. Salmo 51, verso 6, que es uno de los pasajes preferidos de mi vida. El rey David había pecado contra el Señor y él había perdido en su corazón. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero creo que es una de las experiencias más terribles, sentirse seco espiritualmente, vacío. Puede tenerlo todo y se siente miserable la persona. Pues el rey David se sentía miserable porque había pecado contra Dios intencionalmente. Él había planificado el pecado. De hecho, adulteró, asesinó, orquestó todo el plan. Pero lo hermoso de esto es que el Señor dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Si nosotros venimos delante de Él, humillación es sinceridad. Señor, vos sabés lo que yo siento. Yo te lo confieso, te lo entrego en tus manos. No quiero actuar ni ser así. Eso es sinceridad. Yo amo decirle al Señor lo que siente mi alma y mi corazón, porque Él es el único que me puede dar ayuda. Si vamos a entrar a un 2026 diferente, tenemos que buscar a Dios de verdad, con sinceridad, si es que usted quiere ver la gloria del Señor en el próximo año.
Ahora, no significa que no hayan pruebas ni desafíos. Pero ¿se imagina usted enfrentar las pruebas o desafíos de la mano del Dios Todopoderoso? Hay una victoria asegurada. Hay respuesta. Y dice la Biblia, aunque anden en valle de sombra de muerte, no van a temer porque yo estoy con ustedes. Así es que enfrentar al Señor en situaciones difíciles, siendo Él nuestro respaldo, no hay que temer. Dios va a mostrar su gloria. Debemos de hacer una oración verdadera, un corazón rendido. Debemos decidir obedecer a Dios. Mire al que tiene a su lado, dígale, debemos decidir por encima de nuestras emociones, por encima de nuestra lógica. Debemos decidir obedecer al Señor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Eso no lo puedo responder yo. Yo estoy dispuesta. Necesito al Señor. Necesito ver su gloria. Y este año fue maravilloso para mi familia. Para la iglesia, Dios hizo muchas cosas hermosas. Sin embargo, hay más del Señor. Lo necesito. Y cuando hablo de que Dios hizo cosas maravillosas, no me refiero a su mano de bondad proveyendo solamente, sino que este año yo crecí más en temor a Dios. Crecí más en entender su voz. Dice su palabra, se alaba el sabio en su sabiduría y el valiente en su valentía, pero alabes el que me conoce y el que me entiende. ¿Entendemos a Dios? ¿Entendemos qué Él quiere para nuestra vida? ¿Entendemos su propósito? ¿Entendemos su plan? ¿Entendemos lo que quiere para nuestra familia? Es clave entender a Dios. Si no lo entendemos, podemos perder el rumbo. Este año fue maravilloso. Sin embargo, y hubieron pruebas y desafíos enormes. Sin embargo, quiero más del Señor. No quiero estorbar al Señor. Quiero más del Espíritu Santo. Quiero santificarme más. ¿Sabe que la santidad nos conviene? Dice la Biblia con respecto a la santidad que nos conviene, que nos da poder, que veremos a Dios si nos santificamos. Entonces, para ver al Señor necesitamos obedecer. Pero ahora quiero ir a los resultados del ayuno. Por favor, vamos al versículo 6. Y esto me emociona un poco cuando ayuno como a la manera de Dios. Ahora, tal vez usted está sentado aquí y dice, pastora, yo nunca he ayunado, quiero ayunar, ¿cómo lo hago? Bueno, iniciamos ayunando el 1 de enero hasta el 21 de enero. Y usted dice, ay, pero acaba de terminar el 31, pastora. Dele al Señor las primicias, Él lo va a recompensar, amén. Además, creo que hay que perder unas cuantas libras también, aunque no ayunamos por eso. Usted se presenta, su última comida tiene que ser antes de las 12 de la noche, del día 31. No esté comiendo a la 1 de la mañana y después le dice al Señor a las 6, te presento mi ayuno, Señor, que va, si todavía el sistema digestivo está procesando ese alimento. Así es que el ayuno, nos levantamos en la mañana, es abstinencia de alimento y le decimos, Señor, tu palabra dice que si yo ayuno de la manera correcta, con el carácter correcto, con la fe, con los principios espirituales correctos, los resultados son estos. Y ahora yo les voy a mostrar los resultados poderosos de ayunar conforme Dios lo pide. Primero les dije cómo Dios no aceptaba el ayuno y cómo lo acepta y ahora la recompensa. Entonces le decimos, aquí estoy, Señor. Y no haga como aquel hermano que desayunaba a las 9 y después terminaba el ayuno a las 11 y él decía que había ayunado. No, ayuno es ayuno. Lo presentamos en la mañana y lo terminamos a las 6 de la tarde. El ayuno bíblico es hasta las 6 de la tarde. Yo conocí a alguien que decía esta persona ayuna de Daniel, porque el profeta Daniel ayunó 21 días con vegetales, legumbres, pero esta persona comía arroz, frijoles, como... Yo decía, Dios mío, ¿qué tipo de ayuno es ese? Si vamos a ayunar es de verdad, amén.
Entonces usted se lo presenta a Dios cada día. Y yo voy a dar una dirección acerca de esto, pero vamos a la recompensa. La primera recompensa es liberación. Dice el verso 6 y 7, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Diga conmigo, que se rompa todo yugo. Amén. La pregunta es, ¿hay ataduras en su vida? ¿Hay demonios que están gobernando su casa, su matrimonio, su familia? ¿Hay espíritus malignos de adicciones? ¿Ha visto usted una secuencia que no es normal? ¿Cómo hay enfermedades que van de una generación a otras? ¿Problemas emocionales o psicológicos que afectan a su familia o a sus generaciones? ¿Maldiciones sexuales como depravación moral, adulterio, fornicación, lujuria, pornografía? ¿Hay atadura en la casa? No podemos entrar y acomodarnos al escenario que Satanás quiere poner para después destruir. Necesitamos traer el cielo a la casa, amén, y que se vaya todo demonio de los hogares en el nombre de Jesús. Así es que dice el Señor, el ayuno que yo escogí rompe cadenas, rompe yugos. Pero lo primero que debo de ser sincero es si algo está atando mi vida o mi familia. Por favor, mire lo que significa en esta escritura: soltar cargas de opresión, desatar ligaduras de impiedad, es abrir. Dios abre una puerta para que aquel que esté en la cárcel de la adicción sea libre en el nombre de Jesús. Dios suelta las cadenas, y en el original hebreo yo fui a buscar el significado de cada palabra, y es soltar las cadenas fuertes de grillete. No hay ningún demonio que no salga de una vida si busca a Dios de todo corazón. Se rompen las cadenas, y Jesús lo mencionó. Por favor, abra San Marcos capítulo 9 verso 29. El Señor dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay demonios que la única manera que se van a ir de las personas y de los hogares es orando y ayunando de verdad. Jesús lo dijo: orando y ayunando hasta que se vaya, se rompa la más mínima atadura. Yo estoy consciente, y voy a tocar esto, que hay personas que tienen problemas emocionales, y algunas veces esas causas pueden ser físicas, por algún químico en el cerebro que tiene que ser controlado. Pero hay ciclos y ciclos y ciclos de depresión, de ansiedades. Eso no es normal. El Señor vino para darnos vida y vida abundancia. Usted tiene derecho a su libertad. Por favor, vea al que tiene al lado y dígale: tenés derecho a tu libertad. Tenés derecho a tu liberación. Tenés derecho a disfrutar la vida. Ahora, ¿va a venir la tristeza a tocarnos? Sí, pero yo tengo autoridad para expulsarla. Yo tengo autoridad para declarar el gozo del Señor sobre mi vida. Yo me ministro sola. Cuando la tristeza ha querido venir, busco la causa, la expulso y me ministro. Y cuando es fisiológico lo entiendo, cuando es espiritual lo entiendo, cuando es emocional lo entiendo. Pero cualquiera que sea la causa, hay una respuesta divina. Amén. Entonces dice el Señor: liberar de opresiones reales. Cuando ayunamos de verdad, toda opresión. Hay personas que tienen una batalla mental fuertísima, y es como que de repente están tranquilos y viene en contra de ellos como una ola de pensamientos que le muestran una vida oscura y terrible, y que nunca van a salir de esa aflicción. Mentira. Usted puede salir adelante con la mano del Señor. Usted puede ser libre con la mano del Señor. Así es que, por favor, una de las recompensas del ayuno es liberación total. Influencias malignas, ataduras, ataques diabólicos.
Usted dice, Señor, yo no quiero esto para el año 2026. Yo quiero disfrutar mi libertad. Yo quiero disfrutar tu gloria. Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es mi herencia. Mi herencia es esa. Y tenemos que ser sinceros si hay algo con lo que se lidia y decir, soy libre en el nombre de Jesús. He conocido muchos testimonios. Un caso de esto era una persona que luchaba mucho con la lujuria y la lascivia desde que era esta persona pequeña. Aprendió a ayunar, anotó las necesidades espirituales de ser libre, y cada año que ayunábamos, pues esta persona ayunaba. Y un día me dice, pastor, es impresionante que toda sensación, que todo deseo malo, soy totalmente libre. Porque el único plan del enemigo con cualquier atadura es destruirte y oprimir tu vida. Y el Señor nos ha dado herencia espiritual. Declare conmigo, Jesucristo me enseña en su palabra que si Él me liberta y su palabra permanece en mí y yo permanezco en Él, entonces voy a ser verdaderamente libre. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo amo disfrutar la libertad que el Señor me da. Y a todos Dios nos liberta de cosas. Entonces lo primero que hay es liberación. La segunda recompensa, verso 8. Escuchen lo que dice aquí. Entonces, declare conmigo, entonces, como consecuencia de hacer el ayuno como a Dios le gusta, hay una manifestación de Dios. Y dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto es clave. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa, usted ha visto cuando el alba irrumpe los cielos, que está oscuro, que de repente yo me levanto a hacer el programa a las 4:30 de la mañana, mi esposo y yo, y está oscuro el cielo. Y cuando veo a las 5, ni cuenta me doy, 5:15, 5:20, está todo aquel esplendor de luz que está saliendo. Pues lo que está diciendo el Señor, si ayunas como debe de ayunar, mi respuesta será repentina en aquello donde ha habido oscuridad por muchos años. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿En qué área ha habido oscuridad en tu vida? Va a venir de repente el movimiento del Señor. Miren, los movimientos de Dios, y quiero animarlos a todos con esto. Los movimientos del Señor en muchas ocasiones no son cuando nosotros queremos. Él va a probar tu persistencia. Él va a probar nuestra perseverancia. Él va a probar nuestra fidelidad, porque hay gente que busca a Dios solo para que le resuelva la necesidad, y por encima de esa necesidad Dios quiere que le amemos de todo corazón, porque Él nos amó primero y es lo que nos conviene. Por encima de esa necesidad. Ustedes han escuchado la historia de Jacob en la Biblia, y él tenía un gran conflicto, porque el hombre había actuado mal con su hermano y el hermano venía contra él. Y entonces él dice, si aquí Dios no me ayuda, mi familia, yo, mis bienes, todo va a perecer. Y dice la Biblia que pasó toda la noche orando a Dios hasta que había sido resuelto el conflicto espiritual. Y le quiero decir algo. Todo lo que nosotros experimentamos naturalmente tiene un nacimiento espiritual. No hay maldición sin causa. Significa que hay una respuesta de Dios divina para ese conflicto en el hogar, en el matrimonio. Pero aquí el Señor nos dice en Isaías 58, verso 8, que la luz de Dios va a irrumpir después de un tiempo de oscuridad. Y donde hay muerte va a haber vida, revelación, favor divino, presencia de Dios en esa familia. Eso es resultado del ayuno. ¿Cuántos están esperando respuestas de Dios que no han venido y la están esperando? No se desanime, va a venir, persiste en el nombre de Jesús, va a ser de repente. La Biblia enseña que cuando Jesús partió al cielo,
agarró a sus discípulos y le dijo: vayan al aposento alto y me esperan allí. Y les prometió que enviaría el Espíritu Santo. Y no sé cuánto tiempo pasaron, pero pasaron obedeciendo la orientación que el Señor les dio. Y dice que de repente, declare conmigo, de repente. Por favor, abra rápidamente Hechos capítulo 16. Rápido, ábralo en su Biblia. Felicito a los que anotan, felicito a los que leen la Biblia, porque usted no sabe que si los textos que yo estoy diciendo están allí. Y después usted tiene que irlo a leer a su casa. Ok, le voy a decir algo. El apóstol Pablo predicaba el evangelio, Hechos capítulo 16, y por predicar el evangelio lo metieron a la cárcel, lo apalearon, lo acruzaron, pero la Biblia dice que lo metieron con cepos y grillos al calabozo de más adentro. Eso representan circunstancias terribles de oscuridad. Pero la Biblia dice que Pablo no se quejó, sino que oraba y alababa. Amén. Oraba y alababa. Y de repente, dice, vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. De repente va a venir el movimiento de Dios sobre su vida si usted persevera en la promesa del Señor, en la palabra de Dios. Pero va a ser un movimiento que el Señor va a traer cuando Él quiere. Mira al que tiene al lado y dígale: Dios va a probar tu fidelidad. Dios va a probar tu persistencia. Amén. También eso significa: hay un nuevo amanecer. Continúa diciendo allí: y la gloria de Jehová será vista, tu salvación se dejará ver pronto. Hay un nuevo comienzo, una esperanza segura, y la noche se acaba, porque el alba es inevitable y la restauración también lo es. La restauración en su vida y en su familia. Lo cuarto que Dios nos promete es que nos dará salvación. Y escuche por favor lo que dice el verso 11. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero también dice en los versículos anteriores que el Señor nos va a dar salvación. Si yo hiciera una pregunta esta mañana y le dijera: ¿necesita usted restauración y sanidad emocional? Yo le aseguro que el 90% levanta su mano. ¿Necesita usted que las relaciones entre padres e hijos se sanen? ¿Que se sane la relación en los matrimonios? Van a levantar la mano. Este texto dice que si nosotros ayunamos como debemos de ayunar, Dios va a traer salvación. ¿Dónde necesita usted el milagro emocional? ¿Lo necesita en su propia vida? ¿Lo necesita en su matrimonio? ¿Lo necesita en la relación con sus hijos? ¿Lo necesita en la relación con el prójimo? No sé dónde lo necesita. Pero hablando de nuestra familia inmediata, ¿dónde necesitamos un milagro? Hay relaciones que solo las puede sanar el Señor. Hay corazones que solo los puede sanar Dios. Hay heridas que solo el poder de Dios puede tocar profundamente para que ya no sigan teniendo dolor, ni angustia, ni llanto. Y el Señor dice: yo te voy a traer salvación. Es un milagro lo que ocurre en el corazón. Y uno dice: hombre, ese dolor que yo sentía cuando miraba a esta persona, ya no lo siento. Ese odio que yo sentía, ya no lo siento, soy libre. Lo que me da es pesar. ¿Ha experimentado usted eso? Dice el Señor: yo voy a traer salvación, voy a traerte sanidad y curación. ¿Y sabe lo que significa en el original hebreo esa palabra salvación? Restauración profunda. Dios quiere restaurarnos profundamente, vida, alma y circunstancia. No podemos seguir viviendo la vida dejando que el enemigo haga lo que quiere hacer. Hay una restauración del Señor. Y voy concluyendo con esto. Dice: la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es poderoso. Por favor, ve al que tiene al lado y dígale: si Dios está con vos,
Él va a pelear por tu vida. No tenés que tener temor. No tenga temor. Hermanos, vamos a iniciar un año maravilloso, pero hay que consagrarlo al Señor. ¿Cuántos deciden consagrar su vida al Señor? Ahora, Dios no le está diciendo si usted puede. Él quiere que usted decida, que yo decida. De hecho, solo no podemos lograrlo. Pero si yo decido, tengo su gracia para lograrlo. Y su gracia es el poder que se perfecciona en mi debilidad para que yo logre lo que el Señor me está pidiendo. Amén. Dígale a su hermano, no hay excusa, podés lograrlo. No hay excusa, podés lograrlo. Vuélvaselo a decir, no hay excusa, podés lograrlo. Usted puede lograrlo, porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Dice que el Señor va a ser nuestra retaguardia. Mire, yo no sé cómo va a estar el mundo el año que viene. No lo sé, porque acuérdense del COVID. Iniciamos bien el año 2020, pero en abril del año 2020 nadie quería salir de sus casas. Todo el mundo tenía miedo, yo no. Porque habilité mi fe para sanidad, tuve que crecer. La gente se me acercaba, el miedo quería tocarme, decía, pastora, ore por mí, tengo COVID, orábamos. Y Dios lo sanaba. Y el Señor en esa temporada nos dice, tienen que hacer cultos de sanidades todos los días. Y comenzábamos a hacer cultos de sanidades. Y créanme, recibíamos llamadas de todas partes del mundo, gente entubada, gente muriendo, y el Señor los levantaba con su poder, porque esto es por fe. Y sé que el Señor nos protegió y nos dio vida. Pero quiero decir con esto, que venga lo que venga, si el Señor es su retaguardia, usted va a estar bien. Usted va a estar bien, porque el Señor va a ir delante de usted y va a ir detrás de usted. Ahora, la gloria de Jehová es tu retaguardia, es su peso, su presencia. El Señor nos cubre, nos protege por detrás. ¿Por dónde normalmente viene el ladrón? Por detrás. Y dice el Señor, no vas a tener que preocuparte de nada, yo te voy a rodear a la derecha, a la izquierda, por detrás y por delante. Eso se llama seguridad. Vamos a andar con seguridad. Yo tengo que aprender a confiar en ese Dios soberano y poderoso. Es maravilloso confiar en Dios. El confiar en Dios nos permite disfrutar la vida. Por eso le digo, no lo sé, como el 2020 de repente ocurrieron cosas, pero yo voy a estar bien. Usted va a estar bien si buscamos al Señor de corazón. Pruebas van a haber, desafíos van a haber, pero si el Señor es nuestra retaguardia y va delante de nosotros, vamos de gloria en gloria, porque Él es grande y poderoso. Él va protegiéndonos. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando Dios abre con su luz, no hay fuerza de oscuridad que la detenga. Y eso es poderoso. Escucha lo que dice el verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Eso significa, aquí se cumple el Salmo 23, el Señor nos va a pastorear. El Señor nos va a saciar por completo, nos va a fortalecer, a renovar. Es como una fuente. Si hay áreas secas en la familia, en la vida, el Señor las va a restaurar, las va a sanar. Y el último versículo, por favor, si usted tiene la TLA, ábrala conmigo. Y quiero dejar este versículo para las familias. En la versión TLA, Isaías capítulo 58, verso 12. Escuche, por favor. Este mensaje es un mensaje lleno de esperanza. Es un mensaje donde Dios nos está diciendo, les estoy dando las estrategias para que ustedes vean mi gloria, para que sean sanados, restaurados, para que avancen. Y como dice en este texto, en la TLA, Isaías 58, verso 12. A mí me gustó tanto como lo decía. Yo dije, wow, Señor, qué poderoso. ¿Cómo amas a la familia? Dice así, reconstruirán las ruinas
antiguas. ¿Puede declararlo conmigo? Reconstruirán las ruinas antiguas. Reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. ¿Qué puede representar un muro caído en una casa, en un matrimonio o en un hogar? Los descuidos espirituales, la falta de orden de prioridades. Lo primero es lo espiritual, Dios es primero. Usted puede ser un excelente trabajador, empleado, hombre de negocio, mujer de negocio, pero si Dios está debajo de eso, usted va camino a la ruina. Dios tiene que ser el centro para que nos vaya bien. ¿Cuál puede ser ese muro caído? Ese muro caído puede ser la pornografía. Ese muro caído puede ser la falta de perdón. Ese muro caído puede ser pecados habituales. Pero dice que vamos a reparar los muros caídos. ¿Cuánto vamos a reparar los muros caídos de los hogares y de la familia? Porque nuestra familia va a triunfar en el nombre de Jesús. Y escuche la última expresión de este texto, y con esto estoy cerrando. Seremos llamados, declare conmigo, yo soy llamado reconstructor, restaurador de casas en ruinas. Toda ruina se tiene que ir de su hogar en el nombre de Jesús. La gloria del Señor tiene que ser vista más allá de su expectativa. La gloria del Señor. Eso es que debemos de edificar, reconstruir. Son ruinas recientes, no son ruinas recientes, esos son de generaciones. Mi padre era mujeriego, mi abuelo era mujeriego y yo no puedo vencer esto. Usted puede vencerlo porque ahora tiene a Cristo. Amén. ¿Qué significa este texto? Ruinas de generaciones. Usted fue llamado para ser libre en el nombre de Jesús. Le sugiero que se aprenda de Colosenses capítulo 2, verso 14. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14 y declárelo conmigo. El acta de los decretos que me era contraria fue anulada, fue vencida por Jesús en la cruz del Calvario. Muchos no lo repitieron, no le creen a Dios. Eso le conviene a usted. La palabra tiene poder cuando la confesamos. Diga conmigo, el acta de los decretos que me era contraria fue anulada por Jesucristo, venciendo sobre los demonios en la cruz del Calvario. El acta de los decretos son las maldiciones que acarrean las personas. Y dice Satanás, tengo derecho legal sobre esa familia. Derecho legal para destruirlos en su salud. Derecho legal para destruirlos porque han practicado la brujería, la hechicería y el ocultismo. Y nadie se ha arrepentido de esa generación. Y dice Satanás, tengo derecho legal. Y el único que rompe ese derecho legal se llama el poder de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Colosenses capítulo 2, verso 14, Él venció, exhibiendo públicamente, anulando el acta de los decretos que les era contraria. Ese texto es poderoso. Cuando yo bendigo a mi generación, yo le digo, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, que toda acta de decretos que era contra mi vida, contra mi esposo, contra mis hijos, contra mis generaciones, ha sido anulada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que mi generación es bendita. Mi generación es poderosa, mi generación es santificada, mi generación se levanta para cumplir su propósito. Dice Salmo 112, yo oro con la palabra, no oro con el sentimiento. Porque si yo orara con el sentimiento, hay veces el sentimiento no me quiere dominar mi espíritu y mi espíritu tiene que dominar el alma porque en mi espíritu está la fe que Dios me ha dado. Y lo que estoy viendo muchas veces es contrario. Y dice el Salmo 112, verso 2, la generación de los justos. ¿Quién es justo? Usted, yo. No soy justo porque haya hecho cosas buenas, soy justo porque Jesús me compró con su sangre. Y he sido justificada a través de Él. Dice, la generación de los justos será poderosa en la tierra. Ay, pastora, pero mi hijo anda perdido, no importa. Dijo, Jesús la ha justificado a usted, Él tiene un pacto con usted. Él va a alcanzar a su hijo, a su hija. ¿Sabe?
Mis generaciones, mi esposo y yo, desde muy pequeños, y le doy un consejo a los padres en esto. Yo decía, mis hijos son inteligentes, tienen el carácter de Cristo, se levantan para poseer las diferentes plataformas. Estoy delante del Señor y le quiero decir algo. Todo lo que he creído, practicado, confesado y orado, respaldado por la obediencia que debemos de tener, la mano de Dios se ha movido a nuestro favor. En un proceso de tiempo. Porque lo primero que Dios construirá es carácter, carácter, carácter para confiar y que se sostenga lo que Él está poniendo en nuestras manos. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor va a restaurar toda ruina. Y no son ruinas recientes, sino devastaciones de largo tiempo. No deje que Satanás le robe la bendición a sus generaciones. Usted va a permitirle al diablo que destruya a sus hijos. Usted como papá es responsable de santificarse, de dejarle una herencia bendita. Es bueno que les deje casa si les va a dejar, negocios si les va a dejar, pero por encima de todo eso hay una vida eterna. Hay fe, hay sabiduría para vivir la vida. Lo que yo les estoy leyendo es lo que significa este texto en el sentido original. Devastaciones de largo tiempo. Dios promete restaurar lo que parecía irrecuperable. Puede hablarlo conmigo. Dios me promete restaurar lo que parece irrecuperable. Es poderosa la palabra de Dios. Fundamentos, cimientos de generaciones tras generación. Habla de restaurar las bases espirituales, familiares, que sostienen nuestro futuro. Cercar, reparar un muro, una brecha, una ruptura, una abertura peligrosa donde el enemigo puede entrar y destruir a través del pecado y el caos. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, moramos con seguridad, arreglamos los caminos y los hacemos nuevamente transitables en la voluntad de Dios y habitables conforme el poder de su voluntad. Así es que esta es una mañana para que usted diga: Señor, quiero disfrutar tu gloria, quiero ver tu gloria,